Bienvenidos al estudio del Zohar. Vamos a ver ahora el momento cuando Jacob reúne a sus 12 hijos, y entonces se dirige a cada uno de ellos, dándoles bendiciones según su propio grado. El texto dice: Y Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reuníos juntos. Rabí Abba discurrió sobre el versículo, él se dirigió a la plegaria de solitarios y no despreció su plegaria. Salmo 102:18. Dijo Rabí Abba, aquí es significativo el empleo de la palabra, se dirigió, en vez de la palabra, oyó, o descubrió. La plegaria de un hombre individual solo con gran dificultad llega al Rey Santo, porque antes de que pueda ser coronada en su lugar el Santo bendito sea la examina cuidadosamente, y pesa los méritos y los defectos de ese individuo. No procede así con la plegaria de una congregación, pues aunque las plegarias congregacionales son ofrendadas por muchos que no son virtuosos, todas sin embargo, llegan al Santo bendito sea, y él no toma en cuenta sus pecados. Por eso está dicho, Hashem se dirige a la plegaria del solitario, y la pesa y considera, y examina en qué espíritu es ofrendada, y quién es el hombre que la ofrenda y cuál es su conducta. De ahí que el hombre ha de orar con los de la congregación porque Hashem no desprecia la plegaria de ellos, aunque no todos oran con devoción. Según otra explicación, las palabras, la plegaria de solitarios, se refiere a un individuo que está unido con muchos. Es decir, Jacob, que estaba unido con dos lados, y que llamaba a sus hijos y oraba por ellos, para que fuesen aceptables arriba y no fuesen destruidos en cautividad. Cuando Jacob llamó a sus hijos, Abraham e Isaac estaban allí, y la Sejiná con ellos, regocijándose en Jacob y con la perspectiva de reunir los patriarcas, y formar con ellos una carroza. Cuando Jacob dijo a sus hijos, y os diré lo que os ocurrirá en los días postreros, lo invadió una suerte de tristeza, y la Sejiná partió. Pero sus hijos levantaron sus voces y dijeron, oye, oh Israel. Y Jacob respondió, bendito sea el nombre de su glorioso reino por siempre. Y con esta proclamación de la unidad la Sejiná volvió a su sitio. Vemos que dice, y Jacob llamó. La palabra, llamó, significa que los estableció en su lugar arriba y abajo. Análogamente, vemos escrito, Moisés llamó a Osías hijo de Nun, Josué. Números 13:16. Y lo llamó por ese nuevo nombre para establecerlo en su lugar propio. Hay una significación similar en las expresiones, y él llamó su nombre Jacob, escrito en Génesis 25:26. Así como el verso, el Elohim de Israel lo llamó, él. Así como también el verso, yo llamé a Hashem desde mi dolor. Que significa que quien alabe a su amo y le dirige súplicas, establece a su amo más firmemente, al mostrar que todo depende de él, y no de otro poder. Vemos escrito que de Jacob se dice, y dijo. Se ha asentado que, decir, significa, pensar, como en la expresión, y dirás en tu corazón, escrito en Deuteronomio 8:17. La palabra, reuníos, quiere decir en armonía completa. Reuníos y os diré. La palabra, decir, contiene una alusión a la sabiduría esotérica. Vemos que Jacob buscó revelarle su destino final. Cabría preguntar, dado que no les reveló lo que quiso revelar, ¿por qué están registradas en la escritura sus palabras que después fueron desmentidas? La verdad es que todo aquello que hubo necesidad de revelar, está completamente asentado, y hay en ello un sentido oculto, y así nada hay desmentido en la escritura. En realidad, en la escritura está incluido todo, y no falta en ella palabra o letra alguna. Jacob dijo todo lo que necesitó decir, pero no todo abiertamente, y no faltó una letra de lo requerido. Rabí Yehudá y Rabí Yosí estaban un día sentados a la puerta de Lud. El segundo dijo, se nos dice que Jacob bendijo a sus hijos, pero ¿cuáles son las bendiciones? Rabí Yehudá contestó. En realidad los bendijo como, por ejemplo, Yehudá,
tus hermanos te alabarán. Dan juzgará a su pueblo. Acerca de Asher, su pan será grueso. Y así sucesivamente. Pero lo que se propuso revelarles no lo reveló, o sea, el fin. Hemos asentado que hay un fin a la derecha y un fin a la izquierda, y buscó revelarles el fin de la izquierda, para que pudiesen mantenerse limpios de impureza. Lo que les reveló se refería únicamente a la época en que estuvieron en Tierra Santa. Más tarde las cosas no se enunciaron abiertamente, sino que solo están insinuadas en esta sección y en estas bendiciones. Vemos que a Rubén dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi poder y el comienzo de mi fuerza. ¿Por qué comenzó Jacob con Rubén y no más bien con Judá, que era el jefe de los campamentos y también rey? Además, vemos que no lo bendijo, y aún, retiró de él las bendiciones hasta que vino Moisés y oró por él, como está escrito, que Rubén viva y no muera, Deuteronomio 33:6. Pero el hecho es que lo bendijo, pero guardó la bendición para su lugar apropiado. Fue como un hombre que tenía un hijo, y cuando estuvo por morir lo visitó el rey, y el hombre le dijo: que todo mi dinero quede en manos del rey a nombre de mi hijo. Y cuando el rey viere que mi hijo lo merece, se lo dará. Así dijo Jacob: Rubén, tú eres mi primogénito, el amado de mi alma, pero tus bendiciones quedarán a manos del Rey Santo, hasta que él vea que tú eres digno de ellas, porque seguiste a la vista de tus ojos. Rabí Eleazar discurrió aquí sobre el versículo, y él me dijo: profetiza hacia el viento, Ezequiel 37:9. Hay aquí una dificultad, porque el texto continúa: profetiza, hijo de hombre, y di al viento. Pareciendo esto una repetición. Pero la verdad es que hay aquí una lección esotérica. Hay aquí dos órdenes. Una es de dar el impulso de abajo, pues si no hay impulso desde abajo no hay movimiento arriba. De ahí que las palabras, profetiza hacia el viento, indican el impulso de abajo, y las palabras, profetiza, hijo de hombre, y di al viento, indican el impulso de arriba. Porque aún después de darse el impulso de abajo, lo que hay arriba recibe un impulso de lo que es más alto aún, y por eso el versículo continúa: así dijo Hashem. El texto prosigue luego: ven de los cuatro vientos, o aliento. Sabemos que los cuatro vientos son sur, este, norte y oeste. Y el aliento viene del oeste por su conjunción con los otros, y de esta fuente salen espíritus y almas para configurarse en forma humana. La palabra siguiente, respira, indica tomar de un lado y dar de otro, de la misma manera en que el mar toma y da. Y por eso, como dice Eclesiastés 1:7, el mar no se llena. Rabí Eleazar le planteó a Rabí Simón la pregunta siguiente: si el Santo bendito sea sabe que los hombres morirán, ¿por qué hace bajar almas al mundo? Él contestó: esta cuestión la han discutido muchas veces los maestros, y la contestaron así: el Santo bendito sea envía almas abajo, a este mundo, para que declaren su gloria, o sea la gloria de Hashem, y después se las toma de vuelta. Este misterio puede explicarse por el versículo: bebe agua de tu cisterna, y fluidas corrientes de tu pozo, Proverbios 5:15. Como ya lo hemos asentado, el término cisterna designa el lugar cuyas aguas no fluyen naturalmente. Pero fluyen cuando el alma es perfeccionada en este mundo, y asciende al lugar al cual está ligada, porque entonces está completa en todos lados, arriba y abajo. Cuando el alma asciende, el deseo de la hembra se mueve hacia el varón, y entonces se convierte en fuente de aguas fluyentes. Y entonces hay unión y fundamento, y deseo y amistad y armonía. Porque por el alma del justo ese lugar se completó, y el amor y los afectos superiores se movieron para formar una unión. Observad que Rubén y las restantes de las 12 tribus estaban vinculadas con la Sejiná,
y cuando Jacob vio la Sejiná junto a él, llamó a sus 12 hijos a que se unieran a ella. Desde el comienzo del mundo, nunca hubo un lecho tan perfecto como el de Jacob cuando estuvo por partir del mundo. Abraham estaba a su derecha, Isaac a su izquierda, y él se acostó entre ellos, con la Sejiná enfrente. Cuando Jacob vio esto, llamó a sus hijos, y los dispuso en torno a la Sejiná en orden perfecto, de modo que la reunión fue completa, y muchas carrozas superiores los rodearon. Entonces exclamaron: Tuya, oh Hashem, es la grandeza y el poder y la gloria. Como se dice en 1 de Crónicas 29:11. Después de lo cual el sol se juntó con la luna, y el este se acercó al oeste, y la luna se iluminó y alcanzó plenitud. Y así, como cuenta la tradición, Jacob nuestro padre no murió. Cuando Jacob vio una tal perfección como nunca se había concedido a otro hombre, se regocijó y alabó al Santo bendito sea, y bendijo a cada uno de sus hijos con la bendición apropiada. Entonces preguntamos, ¿qué hemos de hacer del versículo? Acerca de Asher su pan será grueso. Rabí Simón dijo, seguramente hay aquí un sentido esotérico. Está escrito, Asher estaba sentado quieto en el labra del mar, y moraba en sus ensenadas, Jueces 5:17. El que mora a la orilla del mar tiene acceso a todas las suntuosidades, y Asher significa aquí la puerta superior de Sedec, justicia, cuando recibe bendiciones para transmitirlas al mundo. Esta puerta está siempre encargada de mandar bendiciones al mundo y se llama Asher. Y es uno de los pilares sobre los cuales el mundo se sostiene, y restaura el lugar que se llama pan de aflicción. Entonces, este es el significado de las palabras, acerca de Asher su pan es grueso, es decir, el que era pan de pobreza se vuelve alimento de abundancia. Y luego el versículo continúa, y él producirá regalos reales. El dador aquí es la comunidad de Israel, por la que el rey se nutrió con toda suerte de abundancias, todas las bendiciones, toda alegría y toda bondad. Los compañeros que escucharon a Rabí Simón decir esto, exclamaron, si solo hubiéramos nacido para oír esto, habría valido la pena nacer. Rabí Hillá dijo, Rubén tenía título para todos los derechos de un primogénito, pero le fueron quitados todos y el reino le fue dado a Yehudá, el derecho de primogenitura a Yosef, y el sacerdocio a Leví. De ahí que esté escrito, inestable como el agua, tú no sobresaldrás, es decir, no los retendrás. Al llamarlo, mi poder y el comienzo de mi fuerza, Jacob lo bendijo y lo confió al Santo bendito sea. Fue como el amigo de un rey que deseaba que el rey tratara bien a su hijo, y un día fue con su hijo y dijo al rey, este es mi hijo, el amado de mi alma. Con lo que el rey entendió que le pedía que tratara bien a su hijo. Así dijo Jacob a Rubén, tú eres mi primogénito, encomendándolo al rey. Después dijo, inestable como el agua, tú no sobresaldrás. Aquí indicó su suerte subsiguiente, al no ser dejado en el país, sino arrojado fuera de él. Pues el territorio de Rubén se hallaba del otro lado del Jordán. En cambio, había un ángel designado sobre su frontera del lado del tabernáculo superior, que está a cargo de Mijael, o según otros de Gabriel, y Rubén estaba cerca de él, aunque el reinado pertenecía a Yehudá. Rabí Simón dijo, los hijos de Rubén están destinados a librar dos guerras. Aquí está escrito, mi fuerza, con referencia al cautiverio en Egipto. Y está escrito, el comienzo de mi fuerza, que es alusión a su entrada en el país de Canaán, a la cabeza de sus hermanos, como se menciona en Números 32. Las palabras, la excelencia de la dignidad, que literalmente se puede entender como la palabra, traslado, se refieren a la cautividad en Asiria, que afectó a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén ante todo, y sufrieron muchos males sin arrepentimiento hasta ahora. Las palabras,
la excelencia de poder, se refieren al tiempo cuando el Mesías aparecerá y avanzarán, y harán guerra y conquistarán pueblos, y la humanidad temblará ante ellos. Y tratarán de tomar el reinado, pero no lo retendrán, ni en rincón alguno del mundo, a causa de como lo dice el texto, porque subiste a la cama de tu padre. Lo que es una referencia a Jerusalén. Los hijos de Rubén fueron dispersados en cautiverio a todos los 4 rincones del mundo, fueron tomados en cautividad 4 veces, a una de las cuales se refieren las palabras, mi poder. A la segunda las palabras, el comienzo de mi fuerza. A la tercera las palabras, excelencia de la dignidad. Y a la cuarta las palabras, excelencia de fuerza. Concordantemente están destinados a librar guerra en los 4 rincones del mundo, y a vencer y a conquistar muchos pueblos y gobernar sobre ellos. Aquí se reveló su bendición y lo que ocurrió en ese tiempo, y lo que hubo de ocurrir cuando Israel entró en el país, y lo que acontecerá en el tiempo del Mesías en lo que concierne a Rubén. Ahora Jacob comienza por decir: Simón y Leví son hermanos. Rabí Isaac dijo: Él los unió al lado izquierdo de la Sejina, pues vio actos de venganza que el mundo no soportaría. Aquí Rabí Yosí preguntó: ¿dónde está la bendición de ellos? Rabí Isaac le contestó: Simón no era apto para una bendición, pues Jacob vio que había forjado mucho mal. Tampoco lo era Leví, porque venía del lado de la justicia severa, y la bendición no se ligaría a él. Aún Moisés no lo bendijo directamente, sino que se lo dejó al Todopoderoso, como está escrito: bendice, oh Hashem, su sustancia y acepta la obra de sus manos, escrito en Deuteronomio 33:11. Vemos que está escrito en el Salmo 104:25. Allá está el mar, grande y ancho, en el cual hay innumerables cosas movientes, bestias pequeñas y grandes. El mar se refiere a la Sejina, que permanecía por sobre Jacob cuando estaba por partir del mundo. Se lo llama grande y ancho, porque todo el mundo está comprimido en él. Había allí innumerables cosas movientes, porque se encuentran allí numerosos celestiales ángeles santos. Mientras que las pequeñas y grandes bestias se refieren a las 12 tribus, los hijos de Jacob, de los cuales uno se llama cuervo, uno lobo, uno león y uno cordero. Rabí Isaac dijo: primero un león, luego un cordero, luego un chivo, y así sucesivamente, de modo que hubiese pequeñas y grandes bestias. Rabí Yehudá dijo: Simón era un buey y venía antes de Yehudá, que era un león. Y los compañeros han asentado que se hallaban uno frente al otro, uno a la derecha y otro a la izquierda. Era como si un hombre que tuviera un buey vicioso dijera: pongamos la figura de un león en su establo para que la vea y se asuste. Simón no era adecuado para la bendición, pero Moisés lo juntó con Yehudá, diciendo: oye, oh Hashem, la voz de Yehudá. La palabra oye se refiere a Simón, a cuyo nacimiento dijo su madre: pues Hashem ha oído que soy odiada. Rabí Yehudá dijo: la bendición de Simón y Leví la dejó su padre a Moisés. Dejemos también esta cuestión a la lámpara santa. Así fueron y le preguntaron a Rabí Simón. Él dijo: cuán contento estoy de que me hayáis preguntado. Entonces golpeó sus manos y lloró, diciendo: ¿quién abrirá tus ojos, tú, santo espejo de fe? En tu vida has sobrepasado a todos los hijos de hombres, los has sobrepasado en tu muerte, cuando tu semejanza se borró. Las llaves de tu amo siempre fueron libradas a tus manos. Observad ahora, dijo Rabí Simón. Jacob tuvo 4 esposas y engendró hijos de todas ellas. Cuando estuvo por morir, la Sejina se halló sobre él. Procuró bendecir a los 2, pero no fue capaz de hacerlo. Atemorizado ante la Sejina, dijo: ¿qué haré, dado que ambos son del lado del juicio severo? Y si trato de forzar la Sejina, no seré capaz, porque he tenido 4 esposas, que son una porción completa.
los dejaré al dueño de casa y él hará como le plazca. Jacob también dijo, he tomado mi parte de mujeres e hijos en este mundo, y he tenido mi hartazgo. Entonces, ¿cómo presionaré más a la matrona? Por eso dejaré el asunto al dueño de la matrona, y él hará sin temor lo que le plazca. De ahí que está escrito, y esta es la bendición con la que Moisés, el hombre de Elohim, bendijo, escrito en Deuteronomio 33:1. El término, hombre, designa aquí a Moisés como el dueño de la casa, y el dueño de la matrona. Por eso, como lo afirmamos, Moisés sin temor bendijo a quienes le placía bendecir. Ahora Jacob exclama, oh, alma mía, no entres en su consejo. Rabí Abba expuso entonces el versículo, el secreto de Hashem es para quienes lo temen. El secreto de Hashem es la doctrina recóndita de la Torá, que el santo bendito sea solo da a quienes temen el pecado, y es el signo del pacto santo. Vimos que Simón y Leví insistieron en que los hombres de Siquem se circuncidaran, y aceptaran este secreto, y la Escritura nos dice que fue con engaño. Y más adelante, como está relatado en el libro de Éxodo, se menciona que Zimri, el hijo de Salú, que era de la tribu de Simón, invalidó este secreto. Zimri fue el varón que tuvo relaciones sexuales con Cosbi, la cual era una princesa madianita, que llegó para prostituirse. De ahí que Jacob dijera, que mi alma no entre en el secreto de ellos. Siendo el alma de Jacob indicativo de esa alma que entró en el pacto superior arriba, y se la llamó, el atado de vidas. De esto se entiende que el alma de Jacob asciende hacia el atado de vidas, también llamado el haz de los vivientes. Luego Jacob dice, en la asamblea de ellos no entre mi alma, mi gloria no se junte con ellos. Esto se explicó como referido al grupo de Coraj, lo que se relata en Números 16:19. Mi gloria, se refiere al honor del pueblo de Israel en general, por eso su padre no los bendijo, sino que se los dejó a Moisés. Después Jacob sigue diciendo, yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Rabí Hillá dijo, de este versículo aprendemos que esas dos tribus, Simón y Leví, nunca volvieron a estar unidas, y así fue convenido, y no hay generación en la que el castigo de ellos no descienda sobre el mundo. Y grande es entre ellos el número de pordioseros. Ahora Jacob dice, Yehuda, te reconocerán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Rabí Yossi discurrió aquí sobre el versículo, él hizo la luna para las estaciones. Salmo 104:19. Dijo, el santo bendito sea, hizo la luna para que por ella santifiquemos lunas nuevas y años nuevos. Y la luna solo brilla por el reflejo del sol, y cuando el sol se vuela en lo alto, no aparece la luna. Y únicamente cuando el sol se recoge, la luna gobierna los cielos, y la luna solamente cuenta cuando el sol se ha recogido. El santo bendito sea hizo el sol y la luna para que dieran luz, y también para señales. Para señales indica Sabbat, y para las estaciones, quiere decir las festividades. Para días, significa lunas nuevas, y para años, quiere decir para días de año nuevo. Y todo ello de modo que los gentiles pudieran calcular por el sol, e Israel por la luna. Esto concuerda con la exposición de Rabí Eleazar del versículo, tú has multiplicado la nación, tú has incrementado su júbilo, Isaías 9:2, donde la palabra, nación, se refiere a Israel. Y el término, su, se refiere a la luna, que ganó adquisición de luz en consideración a Israel. Preguntamos, ¿quién es superior, Israel o los gentiles? Seguramente la luna es la más alta, y el sol de los gentiles se halla bajo esta luna. Y este sol deriva su luz de esta luna. Ved,
entonces, la diferencia entre Israel y las naciones. Israel adhiere a la luna y está vinculado al sol superior, y está ligado al lugar que da luz al sol superior. Como está escrito, pero vosotros que adheristeis a Hashem, vivís cada uno de vosotros en este día. Deuteronomio 4:4. Respecto a las palabras de Jacob, Yehudá, tus hermanos te alabarán, Rabí Simón dijo. El reinado fue asignado a Yehudá, y de ahí que, como lo explicamos, Lea dijo al tiempo de su nacimiento, esta vez alabaré a Hashem. Porque él fue el cuarto pie del trono. Las letras, Yud-He, con Bab y He, que están en el nombre de Yehudá, son la impronta del nombre superior. Y las completó una Dalet, que representa la segunda G del nombre sagrado. De modo que este nombre se encuentra completamente en el nombre de Yehudá. De ahí las palabras, tus hermanos te alabarán, porque el reinado ha de quedar contigo. Verdaderamente, Yehudá aún anda con el santo bendito sea, y el fiel con los santos, como se dice en Oseas 11:12. Estos santos son los ángeles superiores, que todos lo conocen y lo llaman fiel. Por eso es primero en todo y rey sobre todos. Rabí Simón expuso después el versículo. La sumamente honrada hija del rey se halla adentro, Salmo 45:14. La sumamente honrada es la comunidad de Israel, a la que se llama la hija del rey supremo, que está adentro. La vestidura de esta hija del rey es de brocado de oro, porque ella está revestida y rodeada de superior fuerza, Geburá, que también se llama rey. En función de esto, hállase establecida la tierra. O sea, cuando se pone al corriente del juicio, y a esto lo llamamos el reino del cielo. Todo esto lo comprendió Yehudá y heredó el reino de la tierra. Rabí Yehudá y Rabí Isaac estaban una vez marchando juntos. Rabí Isaac dijo, discurramos sobre la Torá mientras proseguimos. Comenzó con el texto, y arrojó al hombre, y colocó al este del jardín del Edén. Génesis 3:24. La palabra, y arrojó, como explicaron los compañeros, se puede traducir por la frase, y él divorció. La partícula, et, tiene aquí un sentido esotérico. Vemos que Adán fue castigado por su pecado, y trajo muerte para sí y para todo el mundo. Y dio lugar a que el árbol, merced al cual pecó, fuese expulsado por siempre, junto con él y sus descendientes. Vemos que el verso luego dice, y colocó los querubines al este del jardín del Edén. Fueron estos los querubines inferiores, pues así como hay querubines arriba, así hay querubines abajo, y extendió sobre ellos este árbol. La llama de una espada se refiere a la llama de fuego, que sale de esa espada relumbrante. Se dice que gira en toda dirección, porque corta de dos lados y gira de uno a otro lado. Otra explicación es porque las llamas giran en redondo, siendo a veces masculinos y a veces femeninos. Rabí Yehudá dijo, es ciertamente correcto que Adán causó que el árbol por el cual pecó, fuese arrojado. Y así también hacen otros hombres, como está escrito, por nuestras transgresiones fue repudiada nuestra madre. Isaías 51. También tienes razón en cuanto a que la palabra, et, se refiere a la perfección del hombre. Y desde ese día la luna fue menoscabada hasta que vino Noaj y entró en el arca. Luego vinieron pecadores, y fue menoscabada de nuevo hasta que vino Abraham. Y fue establecida perfectamente mediante Jacob y sus hijos. Y Jacob vino y lo entendió y tomó posesión del reino, como una heredad eterna para él y para sus hijos después de él. En cuanto a las palabras,
Yehudá, tus hermanos te alabarán. Vemos que cuando los hijos de Israel estaban junto al mar Rojo, todos ellos lo alabaron. Y tras de él entraron en el mar. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, es como se dice, Yehudá ascenderá primero, Jueces 1:2. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti, esto incluye a todas las tribus, también los de otras madres. Y aun mientras Israel estaba dividido en dos reinos, cuando el pueblo ascendía a Jerusalén acostumbraba inclinarse allí ante el rey, porque el reinado en Jerusalén devenía del reino santo. Las palabras, se inclinarán ante ti, indican solamente ellos. Y no otros pueblos se inclinarán en el tiempo del Mesías. Pero aquí la palabra solamente indica a los hijos de Israel, los cuales habían de inclinarse ante la cabeza del exilio, pero no otros pueblos. Jacob dice, Yehudá es un cachorro de león. Primero será un cachorro y luego un león, en correspondencia con la transición del mozo al hombre. Como está escrito, Hashem es un hombre de guerra, Éxodo 15:3. Después se le dice, de la opresión ascendiste, hijo mío. La palabra opresión incluye al ángel de la muerte, que aprisiona a la humanidad. La Sejiná se sacudió de esa opresión, liberándose. Se encorvó en el cautiverio de Babilonia, se tendió en la cautividad de Edom. Como un león que es fuerte, como una leona, que es más fuerte. Así es fuerte Israel, pues aunque los gentiles lo engañan y oprimen, adhiere a sus leyes y costumbres, como un león y una leona. Porque, así como estos se agachan solo para saltar sobre su presa, que huelen de lejos, así la Sejiná solo se agacha para vengarse en los idólatras y saltar sobre ellos. Cuando se le dice a Yehudá, que lo elevarán, indican que no se levantará para tomar una venganza insignificante. La palabra, que, indica aquí el mundo superior, y son las letras hebreas Mem Yud, que domina sobre todo. De similar manera, se emplea en el versículo, de la entraña de quien vino el hielo, Job 38:29. Pues la palabra, quien, son las letras Mem Yud. El cetro no partirá de Yehudá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. La palabra Silo se deletrea aquí con una Yud y una G, para referirse al santo nombre superior, Yah, por el cual la Sejiná se levantará, y esto es también una alusión a Mem Yud, como dijimos. Rabbi Hillá discurrió sobre el versículo, Hashem te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Dijo, las palabras, te guardará, se refieren a este mundo. Y Él guardará tu alma, al mundo futuro. Guardar en este mundo, significa que un hombre es protegido de muchos malos acusadores, que buscan traer cargos contra él y adherírsele firmemente. Preservación en el mundo futuro significa, como lo explicamos, que cuando un hombre parte de este mundo, si es virtuoso, su alma asciende y es coronada en su lugar. Y si no es virtuoso, numerosos demonios están listos para arrastrarlo a la Gehenna, y para entregarlo en manos de Dumá, quien tiene 12.000 miríadas de ayudantes encargados de castigar a las almas de los pecadores. Hay en la Gehenna 7 ámbitos y 7 puertas, cada una con varios cuidadores al mando de su propio jefe. Hay puertas detrás de las puertas, permaneciendo las exteriores abiertas, mientras las interiores están cerradas. Pero en día de Sabbat están todas abiertas, y los pecadores salen hasta las puertas exteriores, donde se encuentran con otras almas que se detienen allí. Cuando concluye el Sabbat, un heraldo proclama en cada puerta, que los malvados retornen al Seol. Y el Santo bendito sea protege las almas de los justos de ser entregadas en manos de Dumá.
Este es el sentido de las palabras, Él guardará tu alma. Luego Jacob dice a Jehudá: amarra a la parra su borrico. La parra es la comunidad de Israel, llamada así también en el versículo, ha sacado una parra de Egipto, del Salmo 89. Su borrico indica el Mesías, destinado a gobernar sobre los ejércitos de todos los pueblos, es decir, los ejércitos encargados de los gentiles y de los cuales derivan su fuerza. El Mesías prevalecerá sobre ellos, porque esta parra domina a todas las coronas inferiores, por las cuales los gentiles tienen dominio. Esta será la victoria arriba. Los hijos de Israel, que son un reino selecto, conquistarán y destruirán a los otros ejércitos abajo. Y el Mesías prevalecerá. De ahí que está escrito que él será pobre y montará en un asno, y en un borrico hijo de asna, como se dice en Zacarías 9:9. Borrico y asno son dos coronas en virtud de las cuales los gentiles tienen dominio, y son del lado izquierdo, el lado de la impureza. Extraña que al Mesías se lo llame pobre. Rabí Simón explicó que es porque no tiene nada propio, y se lo compara a la santa luna arriba, que solo tiene luz del sol. Este Mesías tendrá dominio y se establecerá en su lugar. Abajo es pobre, porque es del lado de la luna. Y arriba es pobre, siendo un espejo que no irradia, el pan de pobreza. Y sin embargo, cabalga sobre un asno y sobre un borrico, para derribar la fuerza de los gentiles. Y el Santo bendito sea lo guardará firmemente. Jacob sigue diciendo: él había lavado su vestimenta en vino. A esto se puede comparar el versículo: ¿quién es este que viene de Edom, con vestiduras teñidas de Bosra? Escrito en Isaías 63:1. Y también el verso de ese mismo capítulo: solo yo he pisado la prensa del vino. Aquí, vino alude al lado de Geburá, de justicia severa que visitará a las naciones idólatras. Enseguida Jacob dice: y su vestidura en la sangre de uva. Este es el árbol del mundo inferior, el tribunal de justicia, que se llama uvas, y en el que se guarda el vino. Así, el Mesías será vestido en ambas, para aplastar debajo suyo a todos los pueblos y reyes idólatras. Rabí Yossi discurrió sobre el versículo, y en la parra había 3 ramas, y era como si floreciera y sus capullos se abrieron. Dijo Rabí Yossi: cuán poco se preocupan los hombres por la gloria de su amo, o prestan atención a las palabras de la Torá. Primero, la profecía fue otorgada a los hombres, y por ella conocieron la gloria del Santo bendito sea. Cuando la profecía cesó, tuvieron una Bat Kol, es decir, una hija de una voz, que salía del cielo para guiar o advertir al pueblo judío. Pero ahora nada tienen, sino sueños. El sueño es un grado inferior, una 60ª parte de la profecía. Y es otorgada a quien quiera, pues viene del lado izquierdo. El sueño desciende en varios grados, y aún se da a pecadores y aún a gentiles. A veces el sueño es llevado por malos demonios que se burlan de los hombres, y les muestran cosas falsas. Y a veces es enviado a pecadores y les dice cosas de importancia. Y bien, ese pecador, el copero del faraón, vio un sueño verdadero. La parra representaba la comunidad de Israel, a la que el salmista llamaba, esta parra, en el Salmo 80:15. Las 3 ramas, se refieren a lo mismo que los 3 rebaños de ovejas que Jacob vio junto al pozo, mencionado en Génesis 29:2.
Su florecer tipifica al tiempo de Salomón, cuando la luna fue iluminada. Los capullos representan la Jerusalén de abajo, o según otra explicación, el grado que está sobre ella y le da sostén. Sus racimos produjeron uvas maduras, para guardar el precioso vino. Y todo esto lo vio ese pecador. Además, vio la copa del faraón en sus manos, que es la copa de la confusión que se llena de la corte del juicio, y que salía de las uvas que fueron dadas al faraón. Y él la bebió por cuenta de Israel. Cuando Yosef oyó esto, se regocijó, señalando la verdad que el sueño contenía, y por eso le dio una buena interpretación. Así las palabras, amarrando su borrico a la parra, indican que todas las fuerzas de los gentiles han de someterse bajo esa parra, siendo, como lo dijimos, su poder amarrado y sojuzgado. Rabí Simón dijo, hay dos especies de parra. Está la santa parra celestial, y está la parra llamada, la parra de Sodoma, la parra extraña. Y por eso a Israel se le llama, esta parra. Y cuando los hijos de Israel pecaron y abandonaron esta parra, se dijo de ellos, porque de la parra de Sodoma es su vino, Deuteronomio 33:32. Una vez viajaban juntos Rabí Yehudá y Rabí Isaac. Y el primero dijo, entremos en este campo, es más llano. Así hicieron, y mientras andaban, Rabí Yehudá dijo, está escrito, ella no teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia está vestida en escarlata. Este versículo lo expuso nuestro colega Rabí Hizquia, el cual dijo que los pecadores son castigados en la Gehenna durante 12 meses, la mitad con fuego y la mitad con nieve. Cuando entran en el fuego dicen, esto es realmente la Gehenna. Cuando entran en la nieve dicen, este es el invierno real del Todopoderoso. Comienzan exclamando, desdicha, y luego, pobre de. El castigo supremo es con la nieve. Pero esto no ocurre con Israel, de quien está escrito, ella no teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia está vestida de escarlata. La palabra escarlata, que en hebreo se dice shanim, puede leerse aquí snaim, lo cual significa, dos. Y esto está con referencia a pares de preceptos, tales como la circuncisión y el descubrimiento, las franjas y las filacterias, las mezuzot y las luminarias de Hanukkah. La palabra escarlata también puede tomarse como indicando el manto del juicio, asumido para el castigo de los idólatras. Pues un día, el santo bendito sea se pondrá un manto escarlata, y tomará una espada para vengarse del rojo, o sea de Esav. Esto lo aprendemos del versículo, ¿quién es este que viene de Edom con vestiduras teñidas? Rabí Isaac dijo, también podemos tomar la palabra shanim como significando años, y referirse a todo el tiempo pasado, pues la comunidad de Israel es la consumación de las edades, y extrae sostén de todos los lados. Mientras los compañeros seguían andando, encontraron un muchacho que conducía un asno sobre el cual cabalgaba un hombre anciano. El anciano dijo al muchacho, hijo mío, repíteme un pasaje de la Escritura. Él contestó, tengo más de un pasaje, pero baja, o déjame cabalgar delante tuyo, y te repetiré alguno. Le dijo, soy anciano y tú eres joven, y no quiero ponerme a un mismo nivel contigo. El muchacho dijo, si es así, ¿por qué pides que recite mis versículos? El anciano dijo, para hacer más agradable el viaje. El muchacho dijo, este anciano puede ir y ahorcarse. Ignorante como es, necesita cabalgar, y ciertamente no descenderá a mi nivel. Así, dejó al anciano y siguió su camino. Cuando Rabí Yehudá y Rabí Isaac se le acercaron, se les juntó. Ellos preguntaron quién era él,
y él les contó lo que había ocurrido. Rabí Yehuda le dijo: obraste con plena justicia. Ven con nosotros y nos sentaremos allí y nos dirás algo. Él les dijo: estoy muy fatigado porque no he comido hoy. Entonces sacaron algún alimento y le dieron. Y aconteció un milagro y encontraron una pequeña corriente de agua bajo un árbol, y él bebió. También ellos bebieron y se sentaron. Entonces el muchacho citó el texto. David, no te molestes por los malhechores, ni envidies a los que obran con iniquidad. Salmos 37:1. Dijo: esto no es un canto ni una plegaria, sino que el sobrescrito, a David, muestra que lo dijo el Espíritu de Santidad, que así advirtió a David. No desafíes al malvado, porque no sabes si tienes fuerza para prevalecer contra él. Quizás sea él un árbol que nunca fue desarraigado, es decir, cuya alma está por primera vez sobre la tierra, y la tuya por segunda vez, y él la rechazará. De lo cual aprendemos que las almas que vienen por primera vez, no traen una mancha, como las almas que ya han pasado por este mundo. También, no mires las obras de los que hacen iniquidad, y no necesitarás indignarte frente a ellos. Pues quien ve sus obras y no es celoso por el santo bendito sea, viola 3 preceptos negativos, que son: no tendrás dioses extraños delante mío. No te harás ninguna imagen grabada. Y finalmente, no te inclinarás ante ellos ni les servirás. Por eso hay que mantenerse apartado de ellos. Por eso dejé al anciano y tomé una senda distinta. Ahora que os he encontrado, expondré la escritura en vuestra presencia. Entonces discurrió sobre el texto. Y llamó a Moisés, diciendo: Levítico 1:1. Vemos que en la palabra, Vayikra, que significa, y llamó, la letra Aleph escrita al final, está en letra pequeña en el rollo, para mostrar que este tamaño no fue perfecto, porque fue en el tabernáculo y en un país ajeno que lo llamó, y la perfección únicamente se encuentra en Tierra Santa. Siendo que, como hemos venido aprendiendo, no se refiere a la tierra física, sino más bien al logro de ascensión espiritual que una persona puede lograr en este mundo. Además, en el tabernáculo solo había la Sejina, mientras que en el país había la unión completa de varón y hembra, es decir, de lo superior y lo inferior. Como ejemplo para esto veamos, cuando un rey está sentado en su trono llevando la corona real, se lo llama gran rey, pero cuando baja de su trono y visita a su servidor, se lo llama pequeño rey. Así, el santo bendito sea mientras él se halla en lo alto encima de todo, es llamado Rey Supremo. Pero cuando trae abajo su morada, es simplemente Rey, no Supremo como antes. La palabra, llamó, como lo hemos aprendido, significa que lo citó a su santuario. La tienda de reunión, que en hebreo se dice, Moed, es un término que también significa, tiempo indicado. Y esto quiere decir la tienda de la cual depende el cálculo de las estaciones, festividades y sabbat, y no es sino la luna. Luego, la palabra, diciendo, que sigue en ese verso de Levítico, indica el descubrimiento de lo que hasta entonces estaba escondido. Y así está asentado en todos los lugares en los que aparece esa palabra. Por ejemplo, y Hashem habló a Abraham, diciendo, esto significa que fue dado el permiso para descubrir lo que permanecía oculto. Justamente antes de ese verso del Levítico, vemos que está escrito: y ellos trajeron el tabernáculo a Moisés. La razón por la cual los israelitas trajeron el tabernáculo a Moisés cuando hubieron terminado, fue porque el santo bendito sea, le había mostrado todo el plano de él en el monte Sinaí. Así, ahora se lo traían para que pudiera ver si correspondía al plano que él había visto. Fue como si un rey hubiese dado órdenes para un palacio a ser construido para su reina, y hubiese encargado a los constructores que hicieran una pieza acá y una allá, aquí un dormitorio y allí una pieza de estar, y entonces los constructores, cuando terminaron,
mostraron todo al rey. Así, los israelitas trajeron el tabernáculo a Moisés, que era el dueño de casa, como se dice además, el hombre de Elohim. Cuando el santuario estuvo terminado, la reina invitó a él al rey, y también invitó a su esposo, es decir a Moisés, el dueño de casa. Entonces Moisés fue capaz de tomar la tienda y plantarla afuera, como dice en Éxodo 33:7. Cosa que ningún otro pudo haber hecho. Después está dicho. Y Yud-Kebab que le habló. Siendo Yud-Kebab que otro grado aún más alto. El texto dice enseguida, cuando algún hombre de entre vosotros ofreciere ofrenda. Vemos que la palabra hombre, o sea Adán, indica aquí la unión del sol y la luna. Cuando ofreciere ofrenda, es una insinuación de que quien desea hacer su servicio de sacrificio, de modo que verdaderamente sea aceptable, no ha de ser soltero. Una ofrenda a Yud-Kebab que significa que ha de ofrecer todo con el propósito de unir lo superior y lo inferior. Las palabras del ganado se usan para mostrar a hombre y bestia como uno. De los bueyes y de las ovejas, estos indican los carros limpios. Y el verso termina diciendo, ofreceréis vuestra ofrenda. Esto señala que la ofrenda a Yud-Kebab que antes mencionada, era hombre, pero ahora, vuestra ofrenda, es el ganado, de las majadas y los rebaños, para desplegar la unión de lo superior con lo inferior, y de lo inferior con lo superior. Si un rey está sentado en un trono sobre un estrado muy alto, y alguien trae un obsequio al rey, ha de subir paso a paso hasta que llega a la cima, el lugar donde está sentado por encima de todo. Y entonces se sabe que el obsequio está destinado al rey. Pero cuando el obsequio baja de la cima, saben todos que el rey lo envía de arriba a su amigo que está abajo. Así un hombre primero sube paso a paso de abajo hacia arriba. Podría decirse que va dejando atrás su corazón duro, deja atrás sus malas virtudes. Esto es la ofrenda a Yud-Kebab que. Luego desciende paso a paso, y esto es ya, vuestra ofrenda, como se dijo. Rabí Isaac y Rabí Yehuda se le acercaron y besaron su frente. Dijeron, bendito sea Hashem que nos favoreció con esto. Bendito sea Hashem porque estas palabras no fueron malgastadas por ese anciano. Entonces se levantaron y prosiguieron su camino. Continuando, vieron una parra en un jardín. Entonces el muchacho citó el versículo. Amarra a la parra su borrico, y al sarmiento la cría de su asna, Génesis 49:11. Dijo, la palabra, osri, que significa, amarra, está aquí escrita con una yud superflua. Y la palabra iró, que significa, su borrico, vemos que está con una letra G, en lugar de estar con una vav. Así está aquí insinuado el santo nombre Yah, o sea, las letras Yud G. De manera similar, ocurre con las palabras Bení, que significa, la cría, y la palabra Soreká, que significa parra. Vemos al final de estas palabras las letras Yud G. Todo esto es para mostrar que, así como hay un nombre santo para someter el borrico, así hay un nombre santo para someter otro poder, que se llama asno. Porque si el santo nombre no estuviera insinuado aquí, devastarían el mundo. Como lo hemos dicho, la parra es la comunidad de Israel. Se la llama parra porque así como la parra no acepta injerto de otro árbol, así la comunidad de Israel no acepta ningún amo fuera del santo bendito sea. Y por eso todos los otros poderes se someten a ella, y no pueden llegar a dominarla. En ese mismo verso vemos escrito, Él lavó sus vestiduras en vino. Esto se refiere desde el tiempo de la creación, a la venida del Mesías a la tierra. Vino indica el lado izquierdo, y la sangre de uvas que ahí mismo se menciona, indica el lado izquierdo de abajo. El Mesías está destinado a gobernar arriba sobre todas las fuerzas de las naciones idólatras,
y quebrantar el poder de ellas arriba y abajo. Podemos también explicar que así como el vino trae regocijo, y sin embargo tipifica el juicio, así el Mesías traerá alegría a Israel, y juicio para los gentiles. El espíritu de Elohim que flotaba sobre la superficie de las aguas, como se dice en Génesis 1:2, es el espíritu del Mesías. Y desde el tiempo de la creación él lavaba sus vestiduras en vino celestial, siendo este vino celestial la sabiduría más elevada. Después dice en Génesis 49:12, sus ojos estarán rojos de vino. Este es el embriagador vino celestial, los secretos del cielo, del cual beben los maestros de la Torá. Y el verso cierra diciendo, y sus dientes blancos de la leche, porque la Torá es vino y leche, que son dos niveles de entendimiento, la ley oral y la ley escrita. Del vino está escrito que regocija el corazón del hombre, Salmo 104:15, porque son los secretos del cielo que alegran el corazón y alimentan el alma. El vino trae primero alegría, porque es el lugar del cual sale toda alegría, pero luego trae castigo. De ahí que el versículo de ese salmo continúa, y aceite para hacer brillar el rostro. Lo que quiere decir el lugar de donde sale toda alegría, que recibe el santo aceite superior. Luego el salmo dice, y pan para fortalecer al corazón del hombre, siendo el pan el sostén de la humanidad. Pero no es el único sostén, porque no hay noche sin día, y no han de ser separados. Y esto se refiere a dos niveles de comprensión. Uno es el sentido literal, llamado pan, y el otro es el secreto que esconde, que como ya vimos es llamado vino. Si es así, cabe preguntar, ¿por qué dijo David que el pan sostiene al corazón del hombre? La respuesta es porque agregó la palabra, y, antes de decir pan, para mostrar que están incluidos los otros. Observad que después de las comidas no se ha de decir el agradecimiento ante la mesa vacía, sino que ha de haber pan sobre ella y una copa de vino, y se ha de tomar el vino en la mano derecha, a fin de unir la izquierda con la derecha, y para que el pan pueda ser bendecido por ellas y unido con ellas, de modo que el todo se junte para bendecir adecuadamente el santo nombre. Porque al juntarse el pan con el vino, y el vino con la mano derecha, permanecen sobre el mundo las bendiciones, y la mesa es debidamente perfeccionada. Rabí Isaac dijo, aunque solo hubiéramos llegado a oír estas palabras, ya se habría justificado nuestro viaje. Rabí Yehuda dijo, este muchacho no tiene derecho a saber tanto. Temo que no vivirá mucho. ¿Por qué?, preguntó Rabí Isaac. Contestó, porque es capaz de ver en un lugar donde el hombre no tiene derecho a mirar, y temo que antes de llegar a la madurez mirará y será castigado por ello. El muchacho los oyó, y dijo, no temo el castigo, porque cuando mi padre murió, me bendijo y oró por mí, y sé que el mérito de mi padre me protegerá. Ellos le preguntaron, ¿quién es tu padre? Él contestó, Rabí Yehuda, el hijo de Rabí Hamnuná el anciano. Entonces ellos lo levantaron y lo llevaron en sus hombros 3 millas, aplicándole el versículo, del que come sale alimento, y del fuerte salía suavidad, Jueces 15:14. El muchacho les dijo, como habéis citado el versículo, exponedlo. Ellos le dijeron, como el santo bendito sea nos ha conducido en la senda de la vida, háblanos tú. Entonces él comenzó, encontramos en este versículo una cierta alusión mística. El que come es el tzadik, como está escrito, el tzadik come hasta saciar su alma, Proverbios 13:25. La palabra saciar, significa que da suficiencia al lugar que se llama el alma de David. Las palabras antes citadas, del que come sale alimento, es porque si no fuera por el tzadik nunca se produciría alimento, y el mundo no existiría. Luego, del fuerte salió suavidad, este es Isaac, que bendijo a Jacob con el rocío del cielo y la gordura de la tierra.
También podemos explicar que si no fuera por el rigor de la justicia no se produciría miel, es decir, la ley oral, que sale de la ley escrita, la cual se llama fuerte, como está escrito. Hashem dará fuerzas a su pueblo, Salmos 29:11. Todos ellos siguieron juntos durante 3 días, hasta que llegaron al campo donde vivía la madre del muchacho. Cuando ella los vio, hizo para ellos preparaciones, y permanecieron con ella 2 días. Entonces se despidieron de él y se fueron y contaron todo a Rabí Simón. Él les dijo, verdaderamente él ha heredado la Torá, y si no fuera por el mérito de sus antepasados habría sido castigado desde arriba. Pero para quienes siguen la Torá, la hizo el Santo bendito sea una heredad para ellos y sus descendientes por siempre, como está escrito en Isaías 59:21. Pero en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dijo Hashem, mi espíritu que está sobre ti.